Me llamo Nadie ya. Eso aprendí con los años. Cuando uno carga lo que yo cargo, deja de tener nombre. Pero en el batallón todos me conocían como el viejo guardia. Casi 2 décadas en uniforme. 2 décadas vigilando amaneceres fríos, pasillos silenciosos, sombras que se mueven cuando no deberían. 2 décadas escuchando pasos que no siempre venían de los vivos. La historia que voy a contarte ocurrió en el batallón más extraño donde serví en toda mi vida. Un puesto militar perdido entre montañas, nubes bajas y árboles tan viejos que parecían observarte desde arriba. Estaba ubicado en Antioquia, pero incluso los locales evitaban acercarse. Decían que la montaña tenía dueño y que ese dueño no aceptaba visitas. Yo llegué allí porque mis superiores pensaban que la experiencia me hacía ideal para puestos complicados. La verdad, me mandaron porque ya nadie quería trabajar de noche en ese lugar. Algo pasaba allí, algo que nadie quería admitir. Cuando llegué, creí que todo era cuento de soldados nuevos, historias para asustar reclutas, pero la primera noche entendí que no era así. El viento no sonaba como viento. Sonaba como si arrastrara voces. Las luces del pasillo principal parpadeaban aunque hubieran cambiado el cableado. Los perros del batallón nunca cruzaban la línea de árboles después del atardecer. Y lo peor eran las horas muertas. Entre la medianoche y la madrugada había un silencio que dolía en los huesos. Un silencio que no era normal. Un silencio que pesaba. Pero antes de contarte lo que viví, necesito que entiendas algo. Ese lugar ya estaba condenado mucho antes de que el ejército llegara. Lo descubrí tiempo después, pero desde que pisé la base por primera vez, sentí ese peso en el ambiente, esa sensación de estar entrando en un terreno prestado, como si hubiéramos construido en un sitio que no nos pertenecía. La primera noche me tocó guardia en la Torre Norte. Desde ahí se veían las montañas y el camino destapado que conectaba con una vereda abandonada. O eso decían. Pero yo alcancé a ver luces en la distancia, como si alguien caminara con antorchas o velas entre los árboles. Me dijeron que era imposible, que no quedaba nadie viviendo en esa parte del monte, que era selva cerrada. Y sin embargo, las luces estaban ahí. Y no eran luces humanas. Parpadeaban de una forma distinta, casi respiraban. La segunda noche fue peor. Mientras hacía ronda en los dormitorios, escuché como alguien caminaba detrás de mí, acompasado, firme, como un soldado bien entrenado. Pero cuando me volteé, no había nadie. Y lo escuché otra vez, más cerca. Los pasos eran tan reales que sentí cómo vibraba el suelo. Luego un susurro, una voz grave, antigua, que dijo mi nombre completo, como si supiera todo de mí. Esa madrugada pensé en pedir traslado, pero la costumbre militar es fuerte. Uno aprende a tragarse el miedo, a ignorar lo que no entiende, a decir mañana será distinto. Pero mañana nunca fue distinto allí. Al cabo de 2 semanas ya me sabía todos los sonidos extraños del batallón. La voz que llamaba mi nombre desde los baños vacíos, el llanto que venía desde la cocina en plena madrugada, las risas de niños que se escuchaban entre la maleza, y el sonido metálico, como si alguien arrastrara cadenas por el techo. Pero había algo más, algo que todos evitaban mencionar, algo que solo el comandante sabía y nunca quiso aceptar. Cada cierto tiempo, soldados asignados al turno nocturno desaparecían, así, sin rastro. Se iban a la ronda y no regresaban. Al amanecer, encontraban sus fusiles tirados en el suelo, cargados, sin señales de lucha. Simplemente no estaban.
Y nadie se atrevía a decir que era el enemigo porque no había huellas, ni disparos, ni señales de escape. Nada. La montaña se los tragaba. Mi turno seguía intacto porque tenía más años de servicio que los muchachos nuevos, pero la montaña no olvida. La montaña espera. Y esa noche me tocó a mí. No sé cómo explicarlo para que un civil lo entienda, pero cuando la muerte está cerca, el aire cambia. Se siente como electricidad estática sobre la piel, como si el cuerpo detectara algo antes que la mente. Yo estaba en la torre, cerca de la medianoche, cuando el frío se volvió tan intenso que el aliento salió blanco, espeso, como si estuviera respirando hielo. Y no había brisa, no había viento, no había nada que explicara ese descenso súbito. Entonces lo vi, al borde del bosque, justo donde la luz no alcanza, había una figura, un hombre, o lo que parecía un hombre, de pie, quieto, mirando hacia la torre. No tenía rostro, no tenía forma definida. Era como una sombra demasiado sólida para ser sombra. Y respiraba, o eso parecía. Cada vez que inhalaba, las hojas se movían hacia él, como si el bosque mismo respondiera a su presencia. No sé cuánto tiempo lo observé. Los segundos se hicieron eternos. Y cuando finalmente pude moverme para tomar el radio, la figura dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero el sonido fue como si una rama vieja se quebrara. Un sonido tan seco que me cortó la respiración. El radio falló. Las luces de la torre parpadearon. Y escuché la voz. La misma voz que llevaba semanas llamándome, pero esta vez más cerca, dentro de mi cabeza. Baja. Nunca destape ese espejo. No Por obedecí, supuesto, no le hice pero caso. mis piernas sí. Y ahora, a las 3 de la Cuando regresé madrugada a tierra con firme, 33 minutos, la figura mientras ya no escribo estaba, esto a la luz pero de los una árboles se vela movían porque la como si algo electricidad pasara falló entre hace ellos. una hora, veo desde la cama Esa como fue la la noche en figura que supe que alta no y era el pálida único. que vive en el reflejo Otros levanta guardias empezaron a enfermar. lentamente su brazo para Algunos señalarme, despertaban mientras gritando, todas las demás figuras otros caminaban detrás de ella dormidos hacia el permanecen bosque como si algo los perfectamente llamara. inmóviles, Y mirándome cada con uno unos afirmaba ojos que escuchar no son exactamente la ojos. misma voz que yo. Todo comenzó hace 2 Hasta que semanas, llegó el cuando incidente, firmé el contrato para el que renovar marcó mi este hotel destino, abandonado de la calle el San que selló Ignacio, lo que soy un ahora, edificio con más de 100 que me años que convirtió en lo llevaba que cerrado nadie desde quiere hacía ser. 3 décadas. un El sobreviviente dueño, de lo imposible. un hombre anciano de manos temblorosas, Esa me noche yo entregó las estaba en llaves patrulla con con una 8 advertencia hombres, que en ese todos momento me veteranos, pareció producto de todos la superstición curtidos, de la gente mayor. ninguno supersticioso. La habitación 12 tiene una Caminábamos por el conexión con la perímetro cuando 14, el señor ambiente Mora. cambió. La 13, De inmediato, esa sin habitación no aviso, existe en los planos como si la originales. montaña apagara un Apareció en la interruptor. primera renovación, No hace había 60 viento, años, y desde entonces, no había insectos, mejor no hablar de eso. no había Los vida. primeros días todo El transcurrió con silencio era tan normalidad. profundo que podía Trabajé en las escuchar los latidos habitaciones de de mi la planta corazón baja haciendo dentro de mis mediciones y oídos. evaluaciones estructurales. Entonces la Pero la figura curiosidad apareció. por esa habitación prohibida No era el crecía bosque, en mí con cada hora no que a lo pasaba lejos, en el edificio. sino detrás Notaba de cosas nosotros. extrañas, herramientas que Cuando desaparecían volteamos y ya era aparecían tarde. en lugares distintos, Los hombres comenzaron sombras a que se caer. movían en el rabillo del No ojo gritaron, y ese frío no persistente que pelearon, envolvía siempre el no pasillo del sangraron. segundo piso, justo donde estaba la Simplemente habitación 13. Al cayeron. séptimo día Sus no ojos se pude quedaron resistir abiertos más. mirando hacia arriba, Busqué en el como si llavero hasta vieran algo encontrar una que yo llave no podía antigua, ver, diferente a todas las algo que demás, se los llevaba. con el número 13 grabado en números Yo romanos. quedé paralizado La cerradura se dio con un chasquido y esa seco, cosa se acercó como a si mí. no hubiera sido abierta en años. No Al caminó, empujar la puerta, una no bocanada de flotó, aire frío y viciado me simplemente recibió, apareció a un cargado paso de con ese distancia. olor peculiar a flores No tenía marchitas rostro, y tierra húmeda. pero podía sentir que La me habitación miraba, era más pequeña que me que las otras, escogía, con que un esperaba mobiliario que escaso, yo dijera algo. una cama con dosel cubierta por un toldo No recuerdo haber polvoriento, hablado, una mesita de noche no y en la recuerdo pared haber del respirado. fondo, el espejo.
Lo único que Estaba recuerdo cubierto fue por una escuchar mi tela nombre, negra sujeta con no en algo mi que mente, parecía una sino soga en todo vieja. el bosque al mismo tiempo. Me acerqué, sintiendo como si los cómo el árboles aire lo se volvía susurraran más entre sus pesado hojas. con cada paso. Y Sin luego, pensarlo 2 veces, desaté la oscuridad. soga y dejé caer la tela al suelo. cuando desperté, Al principio, solo vi mi estaba reflejo. solo. Un hombre de Los 35 8 años, hombres habían cansado por desaparecido. el trabajo, con el pelo El despeinado comandante y me la ropa interrogó de durante trabajo horas. manchada de polvo. No me Pero creyó. entonces noté los detalles en el fondo del reflejo, Nadie me creyó. donde debería verse la puerta Pero la cerrada de la montaña sí. habitación. En el espejo Ella nunca estaba olvida. entreabierta. Donde yo Desde había esa dejado noche, mi caja de herramientas cada vez junto a que la cierro entrada, los ojos, en el reflejo veo sus no había rostros. nada. Y no entonces como la vi. eran, sino Una mujer como pálida, quedaron. de pelo largo y negro, Y escucho vestida pasos con lo que detrás de mí, parecía un aunque esté camisón solo. antiguo, parada justo Y a detrás de veces, mi hombro cuando en la el noche reflejo. está demasiado Giré quieta, rápidamente. puedo sentir esa presencia No había parado nadie en la detrás de esquina mí. de mi habitación, Cuando volví a mirar el vigilándome, espejo, ella seguía ahí. esperando que Pero yo ahora haga estaba un Haga el poco más mismo cerca. recorrido, la Y no misma estaba sola. patrulla, el mismo Detrás error. de ella, en la Y sé penumbra que del algún día reflejo, volverá por se mí, distinguían otras porque figuras, nadie tal vez escapa 2 5 o veces 6, todas de lo que inmóviles, se llevó a todas mis con esa compañeros. misma palidez cadavérica. Ahora ya sabes Salí la de la verdad. habitación corriendo La verdad y pasé detrás el de un resto del día guardia que vio a tratando de los muertos. convencerme de que había La sido el verdad efecto de la detrás de luz, lo que el de mi ejército cansancio, de jamás cualquier admitirá. cosa excepto de la La verdad realidad. que me seguirá Pero hasta al que día me muera, siguiente, si es las que me cosas muero algún empeoraron. día. Al revisar las Porque desde fotografías esa que había noche, tomado para el proyecto, una parte de mí en sigue allá, todas las que mostraban en el las pasillo del montañas de segundo Antioquía, piso, aparecía una atrapada figura en ese difusa silencio frente a la que no puerta de la pertenece a habitación este 13. mundo.